El origen de este género literario se remonta a la antigua Grecia, donde las representaciones teatrales a menudo se relacionaban con cultos elevados al dios del vino, Dionisio, considerado además como el dios de la alegría, por lo que su representación contaba con un carácter sagrado a este dios. En principio, estas representaciones consistían en una serie de himnos que eran dedicados a las divinidades, pero pronto se empieza a agregar cantos y movimientos que darán origen a este género. Asimismo, son textos destinados a ser representados en escenario frente a un público. La historia a contar se desarrolla a través del diálogo. Dentro de las características de este género dramático tenemos la temática. La temática que desarrolla este género son temas universales y pueden estar atravesados por situaciones diversas que pueden hacer parte de la cotidianidad del ser humano, tales como la venganza, la injusticia social, el amor, el engaño, entre otros. Otra característica es la ausencia del narrador. A diferencia de otros géneros literarios, en este no hay un narrador, sino que todo es explicado a partir de las voces de los personajes de la obra dramática, los cuales a partir de sus interacciones y conversaciones van dando curso a la obra y su composición, contando lo que va sucediendo y con ello ejecutando acciones correspondientes. Otra característica es la acción. Ya sabemos entonces que en una obra, en el género dramático, no hay un narrador como tal, sino que son los mismos personajes que a través de sus acciones van dándole curso a los acontecimientos. Es por ello, o por eso, de ahí radica la importancia de la interpretación de los actores, porque cada uno de ellos le va dando vida a los personajes dentro de la obra. El diálogo es la característica más importante dentro de este género. Es el factor determinante que va a distinguir el género y obviamente otros géneros narrativos. Es importante señalar que dentro de una obra dramática, la ausencia de las descripciones está presente, porque en este género dramático hay algo que llamamos acotaciones, que son indicaciones y precisiones acerca del escenario y los personajes. Sin embargo, no podemos decir que haya descripciones propiamente acerca de los espacios del tiempo, incluso de personajes, dado que este género predomina la acción y no hay espacio para descripciones, pues todo lo que ve el público refleja lo que podrían ser estos detalles. Por último están las formas de la escritura. Si bien es cierto, el drama puede estar escrito en prosa o en verso, sin embargo en la actualidad estas obras suelen estar escritas en prosa para facilitar la representación y la comprensión textual de las personas que observan y escuchan. Asimismo, el género dramático presenta una estructura interna, que es la manera de distribuir las ideas o sucesos en esta narración. El texto dramático posee tres partes. La primera es la presentación del conflicto o presentación. Esta va obviamente al inicio de esta narración y allí conocemos a los protagonistas y antagonistas que se presentan en el conflicto de la historia. Está el desarrollo de las acciones, que es el momento de mayor tensión en este texto dramático. Y por último está el desenlace, que es donde finalmente se resuelven los conflictos planteados al inicio del texto. De igual forma, podemos decir que el texto dramático posee elementos que deben tomarse en cuenta. Estos son el texto, que es un tipo que se desarrolla en este género y es una de las principales formas de distinguirlo de los demás géneros literarios, ya que usa varias formas de expresión. Entre esas formas de expresión podemos mencionar al diálogo. A pesar de que
utilizado en otros géneros literarios, este diálogo en el género dramático permite la conversación entre dos o más personas. También está el monólogo, que a través de esta forma de expresión el personaje habla de su soledad, se adentra a la conciencia y forma todo aquello que perturba su tranquilidad. Está también el soliloquio. Aunque es similar al monólogo, en este tipo de expresión el personaje tiene una reflexión propia a partir de lo que está aconteciendo en su ambiente. Es una conversación consigo mismo, con una cosa u otro ser que no puede hablar. Es un discurso ininterrumpido, mientras que en el monólogo es una reflexión que realiza ante el público a través del cual quedan expuestos sus pensamientos. Entonces podríamos decir que esa es la diferencia entre un monólogo y un soliloquio. El aparte es un mecanismo de comunicación entre uno o varios personajes que se usa cuando se dice o comenta algo sobre la obra y de lo cual los demás personajes fingen no enterarse. Y por último está el off, también conocida como voz en off, donde se hace referencia a lo que se habla cuando no se está en escena. Dentro de los subgéneros dramáticos hay gran cantidad de ellos, sin embargo en esta oportunidad vamos a mencionar solamente los más reconocidos, los más reconocidos. Entre ellos tenemos la tragedia, que es la lucha del individuo contra el destino inexorable, y los personajes suelen ser de clase alta. Está también la comedia, que es de carácter humorístico, con personajes de clase media baja y suelen acabar bien, con un final feliz. Está la tragicomedia, que es la mezcla de elementos de la tragedia con comedia. El entremés, que es la obra de teatro breve que representa en los entreactos de una más larga. Y por último está el auto sacramental, obra de teatro breve típico del siglo de oro que suele tratar temas religiosos de formas alegóricas.